Ya, pues para copuchar ahí. ¿Partimos? ¿Listo? Bueno, muy bienvenidos todos a nombre de las Escuelas de Periodismo y Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Hoy partimos nuestro primer encuentro del ciclo presidenciable, que se enmarca dentro del Magíster de Comunicación Política y Asuntos Públicos de nuestra universidad. Veo varios alumnos del Magíster acá, y para los que no nos conocen, les cuento que este Magíster nació en el espíritu de ser, además de una instancia académica, un lugar de conversación de ideas. Por eso, el inicio hoy de este ciclo es una gran noticia y le agradecemos a todos el interés. Muy especialmente gracias al senador Alejandro Guillé, que nos acompañará esta mañana en una conversación con nuestro director Max Colodro. No quiero dejar pasar la oportunidad de agradecer el trabajo de Paula Susacasa, nuestra directora ejecutiva de posgrado, y nuestra coordinadora Carolina Rieta, por todo el trabajo tras esta reunión. Dejo entonces una conversación a Max y al senador Guillé. Al final de ella habrá espacio para algunas preguntas del público, las que serán moderadas por nuestro director y se ajustarán al tiempo de este encuentro. Para todos los periodistas, les confirmamos un punto de prensa a la salida que ha sido acordado con el equipo del senador. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Les agradezco mucho la participación y, en primer lugar, al senador Alejandro Guillé, su muy buena disposición a participar en este encuentro con el cual inauguramos el año académico 2017 del Magíster de Comunicación Política. Yo también quiero agradecerle a Paula Susacasa, a Carola Arrieta, las coordinadoras de... No hay audio. ¿Se escucha? Ahí sí. Sí, ahí sí. ¿Se escucha? Nada. No. A ver, habla. Los parlantes de aquí a la cámara. ¿Cómo está funcionando el parlante de acá? Que el parlante no rebote, no. ¿El senador tampoco se escucha? ¿No? ¿No? Sí. ¿Se escucha? Bien. Usted nomás profesor que tiene problemas, yo... Mis alumnos no van a agradecer en todo caso, si no me escuchan. ¿De verdad piensan eso? No. Ahí sí, seguimos. Bueno. Sí, ahí sí. Bueno, estaba agradeciendo a Paula Susacasa tremendo esfuerzo que han hecho en esta actividad y en todas las actividades de la instalación de este magíster en este primer año. Vamos a partir sin más preámbulo. Yo creo que la pregunta obvia, inevitable, en función de lo que hemos vivido en estos últimos meses. Hace más o menos medio año atrás, en agosto, la encuesta del CEP mostraba al senador Guillé con un 1% en su intención de voto. Hoy día, a 6 meses, las encuestas muestran un escenario muy distinto al de hace 6 meses atrás. Más bien tienden a confirmar una tendencia en el sentido de que hoy día el único candidato que puede evitar la derrota del oficialismo en la próxima elección presidencial es precisamente Alejandro Guillé. Entonces a mí me gustaría, yo creo que es una pregunta que muchos se han hecho, ¿cómo explica Alejandro Guillé el fenómeno Alejandro Guillé? Bueno, primero muchas gracias por la invitación, a Max en particular. He estado varias veces en la universidad, en distintas sedes, Peñalolén, en Viña, acá en Santiago, y siempre ha sido muy grato. Hemos estado hablando de temas de medio ambiente, de energía, de minería, y ahora hablamos de política. Bueno, yo creo que para todo es un acertijo esto, porque yo creo que hay en las columnas de opinión que ustedes leen habitualmente una cierta tendencia, que no es el caso de Max en todo caso, pero hay una cierta tendencia un poquito como entre horrorizada, preocupada y descalificadora de un fenómeno que no logran entender. Y es raro que la intelectualidad, en vez de tratar de entender algo, lo trate de destruir, como si esa fuera su misión, lo que yo no entiendo así. La labor del intelectual es entender los fenómenos y me habría ayudado a mí también para entenderlo, porque
para ser sincero, esto no es algo que haya respondido a un plan estratégico de posicionamiento y de ir ganando espacio, sino que se dio fundamentalmente por el vacío de los liderazgos tradicionales. Y eso nos lleva a hacer una reflexión acerca de qué está pasando, porque al margen de las coyunturas locales, que toda esta colusión entre política y dinero, que se explica una desazón, una molestia, es un fenómeno que está pasando en todas partes, no es solo en Chile. Por lo tanto, no basta la explicación coyuntural de que los políticos... Y además, si ustedes revisan el siglo XX, no hay generación, no hay década donde no se haya hablado de la desesperanza de los chilenos, de la indignación de los chilenos. De hecho, cuando partió el siglo XX, acuérdense, para la celebración del primer centenario de la República, Enrique Maquí escribió que los chilenos no éramos felices y habló de la crisis moral de la República. Un montón de autores que estaban hablando de ese tema con toda la aparición de lo que se llamó la cuestión social. En consecuencia, no es algo nuevo, sino que es recurrente en la historia, y entonces más bien uno lo que tiende a pensar que acá hay un cambio de ciclo, donde ha cambiado la sociedad, ha cambiado la economía, cambia la política, cambia la educación, cambian todos los paradigmas conocidos y empieza a aparecer algo nuevo que no terminamos de reconocer y que en política se caracteriza por una suerte de creciente dificultad para articular esa angustia ciudadana cotidiana, individual, y transformarla en proyecto político colectivo. En suma, los políticos no estamos logrando traducir lo que le siente y piensa cada persona, en este caso cada chileno, pero como digo, esto pasa en todas partes, y transformarlo en un proyecto colectivo de tipo político. Hay una falla en la política que yo creo que tiene que cambiar, hay que innovar. Si no te resulta algo, cambiemos. Ahora, senador, fue algo parecido a lo que ocurrió con el fenómeno de Michelle Bachelet también en su momento, de algo que aparecía como muy disruptivo, muy novedoso, claro, y que por diversas circunstancias ha terminado muy mal desde el punto de vista de lo que fue como fenómeno de confianza, de credibilidad en un determinado tipo de liderazgo. ¿Cómo se pone usted frente a la disyuntiva de cuáles son los desafíos que esto plantea, qué es lo que hay que hacer para responder un poco a estas demandas, a estas exigencias que hoy día le está haciendo un sector importante de la opinión pública? Sí, efectivamente, yo fui testigo porque era periodista en esa época de cómo apareció Michelle Bachelet, que ella misma tampoco se lo creía mucho. Entonces se supone que era Soledad Alvear la que iba a ser la candidata de la nueva mayoría. En algún momento insinuó que él tenía algún interés, pero nunca lo definió. Y sin embargo, cuando se fue a las primarias, se tuvo que bajar Soledad Alvear ante la evidencia de que venía un ciclón por arriba. Lo que demuestra que hace ya rato que la sociedad chilena viene expresando inquietudes. Y hay que leer. Al comienzo de la década pasada, en el 2001-2002, el PNUD, yo me acuerdo que me quedó grabado ese artículo, hablaba miedo en Chile. Y hablaba sobre todo de las emergentes capas medias, que estaban vinculadas fundamentalmente a la pobreza, que habían sido sacadas de la pobreza entre fines del régimen militar y el comienzo del régimen democrático, que habían salido de la pobreza. Recordemos que la recuperación económica viene más o menos de mediados de los 80, y esa clase media, sin embargo, quedaba en una situación de vulnerabilidad, porque en Chile, por alguna razón que yo no conozco, cada vez que a alguien le empiece inmediatamente bien, le quitan todas las ayudas, entonces al final el esfuerzo personal, en vez de ser premiado, es desestimulado. Y esa clase media quedaba en una situación de vulnerabilidad, una crisis económica, una enfermedad catastrófica del jefe de familia o de la jefa de hogar, y la familia se derrumba y no tiene ninguna red social que lo sostenga. Por ejemplo, pierde todos los accesos a educación porque no puede pagar, a la salud porque no la puede pagar. Entonces Chile no tiene una red social que sostenga ni consolide esa clase media emergente. Por otro lado, las antiguas clases medias vinculadas al Estado, uno ve lo que está pasando con el deterioro de la función pública. Antiguamente era 20% a contrata, 80% de planta, y eso se fue revirtiendo y el trabajo del funcionario público se transforma en trabajo precario. Y por lo tanto la precariedad de esa clase media es la que empieza a explicar el descontento. En Chile, los grandes protagonistas de los cambios en el siglo XX y comienzo del XXI son las clases medias, sobre todo los jóvenes de clases medias que ven con incertidumbre. Ahora, lo curioso que uno se va al norte de África o se va a Europa, los indignados son los jóvenes de clases medias en posiciones de vulnerabilidad o que no logran llegar a los cargos importantes por regímenes oligárquicos, en el caso del mundo árabe.
Bueno, toda esa efervescencia nos sitúa en que el gran protagonista es la clase media, que son muy heterogéneas entre sí, concepto muy ambiguo en sociología, capas medias por no elaborar conceptos más precisos, son más bien estadísticos que sociológicos, pero esa es la realidad. Entonces, esa clase media no se siente representada por el sistema político y de alguna manera no logramos pasar sus inquietudes, sus miedos a fórmulas colectivas, de decir, este es el camino, esta es la solución. Esa decepción que se sitúa ahí es lo que nos está complicando a todos, pero que también yo lo veo con optimismo. Yo creo que esto es maravilloso lo que está pasando en el país. Yo creo que el problema no está en las clases sociales, en la sociedad civil. Está en una clase política que sigue haciendo lo mismo y que sigue mirando con perplejidad lo que está pasando y no logra darse cuenta de la profundidad del cambio de la sociedad chilena y que ella tiene que cambiar. Fundamentalmente en el rol y protagonismo de la propia ciudadanía. Y siempre yo lo grafico en lo que siento más cercano, porque tengo un hijo profesor, un hermano profesor y por lo tanto el bombardeo de todos los días, de que aquí se hacen reformas jurídicas, se hacen reformas parlamentarias, pero no se hacen los grandes cambios socioculturales que el país está demandando. Entonces no se traduce en cambios objetivos reales en la vida cotidiana de las personas. El divorcio es en lo cotidiano de las personas con la política. Y es la reforma educacional un ejemplo. Amén de los enredos que tenemos ahí, que está bien complejo eso, por una incapacidad además del Estado, por el deterioro mismo de lo que hemos ido transformando el Estado en botín de guerra y de repartija de cargos y prebendas. Entonces ha perdido también excelencia y capacidad del Estado de gestión. Entonces hay mala gestión, pero tampoco hay una visión estratégica y por lo tanto hay un descontento y una desafección con la actividad política. Ahora, precisamente esa desafección se expresa desde hace ya bastante tiempo en niveles muy bajos de aprobación al gobierno y precisamente a las reformas. Y usted, de alguna manera, es un candidato que va a representar al oficialismo, en definitiva. ¿Cómo se va a acercar un candidato que viene de la nueva mayoría, que pretende de alguna manera ser el representante de ese mundo que hoy día gobierna y que ha sido el que impulsa esta reforma, del hecho de que estas reformas tienen hoy y el gobierno tiene hoy día niveles tan bajos de aprobación? Ahora, para resumir, yo creo que lo que no hemos entendido es que la gente lo que quiere es una democracia más sustantiva. Quiere ser partícipe de las reformas que se están impulsando. No sacamos con hacer cambio en el papel, sino que lo que tenemos que hacer es cambio en la vida cotidiana. No vamos a hacer una reforma educacional sin el protagonismo de los profesores. El profesor tiene que sentir que cuando llega al colegio, este es otro colegio, el colegio del siglo XXI, y no el colegio del siglo XX. El colegio del siglo XX está preparando para una sociedad racional, industrial, de un mundo predecible, un mundo lineal, un mundo donde la disciplina, ser sistemático, la buena memoria, de alguna manera permitían una inserción en el sistema. Hoy día hay que romper esquemas. El Mateo del curso era siglo XX, el Pinganilla el curso que se sienta atrás y que con 2 o 3 elementos sale al paso, improvisa, descubre, busca, se da vuelta, pero la saca, ese es el hombre del siglo XXI. Porque necesitamos romper esquemas. Ahora, respecto de las... Y eso es un cambio cultural y por lo tanto la educación lo que tiene que hacer es chasconearse en la escuela. Una escuela donde primero se aprende desde lo lúdico. Nosotros destruimos el sistema educacional en Chile cuando empezamos con que CIMSE, matemática y eso es calidad. Calidad es cuando el niño es feliz, cuando el niño llega al colegio y se siente estimulado al pensamiento crítico, al trabajo en equipo, resuelve conflictos, toma roles diferentes, desarrolla actividades de aprendizaje, forma equipos de trabajo, propone soluciones, se critican entre ellos. Es una escuela lúdica, es una escuela llena de desafíos. Hoy día es un bullying permanente. Los métodos de enseñanza-aprendizaje son un bullying permanente y más encima le metimos jornada escolar completa. O sea, el bullying es el día entero. Y el niño en esa insatisfacción profunda en el aula se pone agresivo y explica también la pérdida de capacidad de convivencia porque hay una relación entre las capacidades intelectuales con las capacidades, la voluntad, las actitudes, las emociones, una educación que perdió el sentido y eso es culpa nuestra porque no supimos entender la singularidad de la educación, sobre todo para el siglo XXI. Niños creativos, niños con emprendimiento. Ningún cabro hoy día quiere entrar a ser empleado de nada, quiere desarrollar un proyecto. Bueno, en la escuela no forma para eso. Y con un profesor que repite lo que usted puede bajar de la web fácilmente, cada día el sistema educacional le dice menos. Entonces el verdadero cambio en la educación no es solo discutir sobre financiamiento y administración.
donde además hemos estado muy desordenados, sino que no hemos hecho la revolución en el aula. Eso es lo que los chilenos quieren. Entonces hay frustración porque las reformas se han transformado en reformas legislativas, jurídicas en el papel, pero el hombre común no siente que su vida cotidiana está cambiando acorde a sus aspiraciones. Entonces lo que tenemos que impulsar es un cambio sociocultural en Chile, una nueva manera de ver y hacer las cosas donde la gente va a ser mucho más activa, la sociedad es más horizontal, es más interactiva, es más crítica, pero también es más creadora. Y eso no lo estamos haciendo. Alejandro Guillé va a ser el candidato de las reformas, de la continuidad, de la rectificación, del cambio en las reformas, de seguir adelante con las mismas reformas que se han hecho, por ejemplo, en materias que han generado tanta controversia como la reforma tributaria o la ley laboral, por ejemplo. Claro, porque en general yo creo que hemos confundido de que contenido y forma están relacionados. Primero, la gente lo que quiere es cambiar la forma. O sea, quiere cambiar la naturaleza de las relaciones sociales entre uno y otro. Y no solamente cambios legislativos que están en la letra de la ley, pero que no se traducen en un cambio del comportamiento cotidiano. Esa es una primera cosa. Entonces hay frustración. Yo le digo, ¿cuántas veces los profesores han escuchado hablar del proyecto de reforma de la educación del gobierno de turno? Todos los gobiernos del año 90 han planteado una reforma en la educación, pero las reformas están en torno al colegio, pero no entran al colegio. No sé si me explico. O sea, hay un problema de sentido. Yo creo que las reformas en Chile son muy populares, son muy de papel, son mucha promesa y poco cambio objetivo en la vida cotidiana. Entonces la frustración es que hay un agotamiento en la forma de hacer política y no entender que el cambio es sociológico, no jurídico, esencialmente. Y por lo tanto hay un enfoque de la política que ha perdido el sentido para la gente. Y además los liderazgos todos burocráticos, por arriba, sin raigambre con la ciudadanía, si bastaba bajar de la esfera, estratosfera, ir al Chile real y las cosas empiezan a mirarse de otra manera. Cuando el profesor te explica su frustración, le metieron una superintendencia, agencia, empresa acreditadora, toda una industria en torno a la escuela y el profesor sigue fregado como siempre. Y aún más, cuando llegan estos fiscales a supervigilar, van a puro molestar, porque van a castigar al colegio. Lo sienten como una agresión. Llegaron, ¿cuántos vidrios rotos? Menos puntos. El profesor tanto no firmó, menos puntos. Y le dan menos plata más encima. Entonces, ¿qué ayuda? Si en Estados Unidos, donde hay acreditación, la acreditación es un proceso de acompañamiento para el desarrollo de un proyecto educativo. Pero un proyecto educativo que lo define la propia comunidad educativa. O sea, no es una cosa externa impuesta, sino que porque cada colegio es muy distinto. Si yo voy a una comuna del Bosque, donde soy miembro de los exalumnos de un liceo fiscal en la comuna del Bosque, donde estudié yo cuando era joven, unos 3 años ahí, yo veo el cambio sociológico de los alumnos del colegio. Y además ese colegio no tiene ninguna viabilidad de tener el mismo proyecto educativo de un colegio de clase media, menos de estos colegios emblemáticos. Ahí con que pongamos los cabros de pie emocional y afectivamente, ya hicimos una promesa y una proeza además. Y al profesor hay que premiarlo por los logros en función de proyectos educativos, no de abstracciones generales que no apoyan en nada, porque lo único que hacen es acentuar los recursos en los colegios que les va mejor. Y los otros siguen abandonados su suerte, además le quieren poner luces rojas, amarillas, o sea, estigmatizarlos más todavía. Entonces, ¿quién le va a dar empleo? ¿Quién va a apostar a esos jóvenes? Entonces hay desesperanza. Yo se lo digo, he recorrido el país, hay desesperanza en grandes sectores del país y la educación pública está hecho un desastre. Entonces, ¿cómo le cierra a la subvencionada para decirle que se tiene que pasar a esta? Otro atentado, otra irrealidad. Entonces, no es que yo no comparta las reformas. Yo creo que los chilenos quieren una reforma en la educación, pero es una reforma que les haga sentido. Y se han perdido el sentido de la reforma, en su forma y en su fondo. Entonces, todos vamos a mencionar los mismos temas, pero la manera de acercarnos, ¿dónde va a estar la diferencia? En materia tributaria, por ejemplo, o en materia laboral, ¿fueron buenas reformas? ¿O han tenido también los mismos problemas que se están observando con más claridad en la reforma educacional? Bueno, hay un dato macro que todos lo saben. En Chile debe ser de los pocos países del mundo que antes de pagar los impuestos y después se pagan los impuestos, la distribución del ingreso sigue igual. Lo que significa que hemos creado todo un entramado para eludir impuestos, evadir impuestos legalmente. Y mientras eso no se cambie, porque además somos bizantinos. Las reformas en Estados Unidos, impuestos, usted hace una compra, le cobraban impuestos y se acabó la discusión.
Acá no, que el crédito que cobra, que el PPP mensual, no sé cómo se llama, ya no me acuerdo, donde además lo manejaba el contador, porque yo nunca fui capaz de hacer una declaración de impuestos, y donde lo que ganó aquí lo descuenta acá, pero le sirve de crédito, lo recupera acá. Eso es un subterfugio, que lo único que hace es confundir. Las estructuras tributarias tienen que tener, a mi juicio, dos características: ser simples y ser eficaces. ¿Usted presentaría un proyecto para simplificar la reforma tributaria? Sí, yo creo que estamos todos de acuerdo que hay que simplificar las estructuras tributarias e incluir, no en el sentido de aumentar necesariamente, sino que en la estructura tributaria impuestos regionales. Porque yo soy de región, nosotros estamos cabreados de que todos los recursos en Chile se vienen a Santiago, se administran de Santiago con un Estado ineficiente, que no comprende los problemas de las regiones, que no los conoce, que no sabe de sus oportunidades, que lo asigna mal y además se ejecutan en forma peor. Tenemos una crisis del Estado por ineficiencia, porque el centralismo agobiante del Estado chileno, y centralizado más encima, no da lugar al siglo XXI. Si el siglo XX fue estructuras piramidales, jerárquicas, burocráticas, el siglo XXI va a ser estructuras tipo redes, más horizontales, más interactivas, más dinámicas, más cambiantes, con redistribución del poder. La verdadera democracia del siglo XXI, redistribuir poder. Hay demasiado poder concentrado en pocos tomando las decisiones. La mayoría de los chilenos no tiene participación real en la toma de decisiones, ni siquiera de los problemas que lo resuelven el día a día. Entonces las estructuras tributarias, para además destrabar la inversión en Chile, tienen que tener un incentivo para la persona y para los habitantes de un determinado territorio. ¿Por qué razón van a aceptar una inversión que genera alteraciones en el medio ambiente, en la vida cotidiana de las personas, y que no va a tener ningún beneficio para una región? Las regiones se oponen y bloquean todo, porque no ven el beneficio, pero si hay beneficios compartidos, tributos regionales, asociatividad, encadenamiento entre el gran proyecto con la pequeña y mediana empresa, y por lo tanto se genera un enclave, o mejor dicho, un clúster integrador, donde la región se desarrolla a partir de una nueva industria que se instala, la gente va a desbloquear las inversiones. Entonces las estructuras tributarias modernas tienen que tener un componente regional. Naturalmente, las distintas regiones de Chile tienen muchas diferencias, hay que tener elementos que aseguren pisos mínimos. Pero si nosotros seguimos centralizando todo en Santiago, el país no va a ser jamás desarrollado. Hablando precisamente de regionalización, ¿qué le parece lo que se está discutiendo en el Congreso en materia de elección de intendentes regionales y este aparente veto de un sector de la Cámara de Diputados en el sentido de que exigen poder competir sin renunciar a los cargos? O sea, la ley actual establece que un diputado o senador puede postular y no tiene restricción, más bien es al revés, si legislamos es para ponerles una limitación. Yo soy partidario de lo contrario, yo soy partidario de eliminar las restricciones, y de hecho presenté indicaciones. Nunca he entendido por qué un dirigente sindical, un dirigente social, un core o un concejal no pueden postular a cargos parlamentarios. Lo que hay que aumentar en Chile es la competencia y la posibilidad de gente con expertise en temas sociales que pueda participar en las competencias electorales de todo tipo. ¿Usted no se opone a que los diputados en ejercicio puedan competir en la elección de intendentes? Pero con condición, porque hoy día la ley lo permite, ¿eh? Hay que cambiar la ley para impedirlo. Pero la otra es abrirse a levantarle las prohibiciones a los demás. Yo presenté indicaciones que no han sido aprobadas, fueron aprobadas en la Comisión del Régimen de Gobierno Interior, del Senado, pero no ha pasado a la sala, y le levanta las prohibiciones a muchos dirigentes sociales, pero solamente me permitieron, y se aprobó en comisión, lo de concejales y core. Pero ¿y por qué no los dirigentes sindicales o sociales? Si necesitamos gente que compita con los políticos, que compita más con los diputados. Entonces, si ellos quieren postular, ok, pero que postulan todos. En ese sentido de igualar la posibilidad de postular. Ahora, en Chile hay cierto tipo de temas, yo he dicho un par de barbaridades y ya me han pegado bastante de mi propio sector. Aquí hay que entender que el país está cambiando de tal manera que los alineamientos tradicionales se van a empezar a trastocar. Por ejemplo, cuando yo hablo de regionalización, si no hubiese sido por votos de don José García, caballero por lo demás, de Chaguán y algunos otros diputados de RN, más Horvat y Bianchi y la Lili Pérez, habríamos perdido en el Senado la elección de intendente, porque los del PPD estaban con pánico.
¿Y por qué pánico? Por lo que lo mismo que dijo Piñera hace 2 días atrás en una reunión con el RN-UDI, porque no les conviene hacer elección de intendente porque están sacando el cálculo electoral de cuántos intendentes eligen. Si la clase política sigue dirigiendo el país con ese criterio, no vamos a llegar a ninguna parte. La descentralización es una necesidad de la modernización del Estado. Es una necesidad de un nuevo Estado. Y para eso no se puede estar con la calculadora al lado. Y en segundo, partidario de la descentralización de regiones, es casi unánime. Si usted va a regiones y habla de la descentralización, empresarios, trabajadores, profesionales, académicos, dirigentes sociales, todos quieren descentralizarse, más allá si son de derecha, de centro o de izquierda. Pero también hay detractores de derecha, de centro y de izquierda. Entonces aquí se nos está produciendo un alineamiento diferente. Hay muchos temas que son del siglo XXI que van a terminar con ese esquema de derecho, centro, izquierda, que por lo demás tienen que ver con la Revolución Francesa y la ubicación en el Parlamento francés, donde se ubicaban físicamente los jacobinos, qué sé yo, las Girondas. Bueno, pero eso hoy día ya está cambiando, esto es otro mundo. Un joven ya en centro, derecha, izquierda, lo que quiere es buena educación, no le importa si es público, privado o mixto, lo que sea. Entonces lo que tenemos que dar son buenas soluciones para que la gente desarrolle sus capacidades. Y acá se va a producir articulaciones distintas. Por eso que cuando yo digo, mire, tenemos que buscar los más amplios consensos posibles, es porque tengo conciencia que estamos entrando en un ciclo que va a marcar mucho los próximos 25 o 30 años. Y por lo tanto las reformas tienen que tener un grado de legitimidad muy amplia, porque si no cada gobierno va a ir cambiando lo que hizo el anterior y eso no nos da estabilidad tampoco. Le costó varios coscorrones haber dicho que quería acuerdos con la derecha, o que la derecha era para hacer acuerdos con ella. En la democracia no hay que tener 2 principios, el voto y el diálogo. El voto es el último recurso, dirime finalmente, pero si tú en democracia le tienes miedo al diálogo, no aprendes, quedas en tu misma posición inicial. Yo creo que, por ejemplo, en descentralización, y si hay una verdadera descentralización, porque también podemos discutir eso, yo creo que la del gobierno es mediata y morata, porque elige el gobernador, pero le mete el delegado presidencial. En Chile siempre hay un delegado presidencial para todo. Están allá en Chiloé con la marea roja, y en vez de resolverlo con la gente de allá que conoce el problema, mandaron un ministro especial, que en su vida debe haber sabido lo que era la marea roja, que se fue a meter allá, repartió bonos, se devolvió y se acabó el problema, y el próximo año vamos a estar en la misma, con otro enviado especial a repartir un bono y volver. Bueno, si seguimos con eso no vamos a llegar a ninguna parte. Entonces, por eso yo creo que la democracia es diálogo. Y el voto, cuando se agotaron las posibilidades de acercar posiciones. Y ahí prevalece la mayoría y la minoría nomás. Pero nunca rincones a tu rival al punto que el otro se desespere y ya rompa las reglas del juego. Ahora, pero en este gobierno había una crítica muy fuerte a la lógica de los consensos, del diálogo con la oposición. Por lo menos en la primera etapa fue muy evidente eso. En un eventual gobierno de Alejandro Guillé, ¿habría una predisposición distinta en relación a la oposición? Mira, yo en el Congreso he hecho muchos amigos, no sé si es casualidad o no, pero los mejores amigos que he hecho en el Congreso, de los que no conocía antes, el Valdo Perocuriza, que es RN, él dice que no sabe si él es radical o yo me hice RN, pero es una broma entre nosotros. Don José García, un caballero, o sea, el mismo Alejandro García Huidobro. Estamos en las mismas comisiones también, eso ayuda mucho. Se genera una fraternidad especial dentro del Congreso. Y por lo tanto, si hay fraternidad, da espacio para desarrollar muchas cosas. Solamente un detalle. La Comisión de Minería del Senado hizo todo un estudio, escuchamos a la mejor gente de Chile y llegamos a la conclusión que había que tomar 2 decisiones respecto a la minería. Uno, asumir que el modelo primario exportador se agotó en su oportunidad de seguir creciendo. Vamos a tener un sector primario exportador, pero ya dio lo que da, no le da más. Necesitamos ir a las cadenas de valor, a la industrialización de nuestras materias primas en todas las esferas, pero estaba referido específicamente a la minería. Podemos extrapolar a todos los sectores económicos, ir a las cadenas de valor. Pero para además hacer cadena de valor en minería necesitamos fundiciones. Pero no podemos estar reciclando las viejas fundiciones porque es como, modernizar una citroneta cuando tú estás en una pista de carrera. Entonces tú lo que necesitas son fundiciones nuevas con capacidad de captación de gases del orden del 99, 99,5. A eso tenemos que ir y no al 95, porque en 4 años más los estándares internacionales van a volver a subir y el cobre chileno, que tiene cantidades de arsénico, y olvídense, tal como salen los concentrados hoy día no se pueden vender a nadie,
chuque subterráneo, mina Ales, etcétera. Si no le hacemos un proceso constitucional, además, eso no funciona. Bueno, la Comisión de Minería y Energía, integrada por un DC, una socialista, acá independiente, un UDI y un RN, hicimos todo un planteo común frente a una política minera de largo plazo para Chile y además respaldo a la pequeña y mediana minería con los precios de sustentación, el rol de Corfo y Enami para modernizar el sector, introducir innovación, ciencia, tecnología. Y días después llegó don Ricardo Lagos con Jean-Paul Luxich y el ex ministro García, no me acuerdo cómo era el nombre de pila. Álvaro García, y ellos hicieron una presentación sobre cómo ellos veían la minería. Le puedo asegurar que, y comparen los documentos, los pueden pedir al Senado, lo que planteó la comisión transversal del Senado era mucho más progresista, a mi juicio, que esta otra. O sea, en Chile hay posibilidad de construir acuerdos en algunas materias, pero hay diferencias en otras. Bueno, yo tengo una visión de Chile, yo creo que las reformas son necesarias, creo que hay que hacerlas más sustantivas, cambiar más la vida cotidiana, las personas más protagonismo de los actores sociales, no tan populares, para legitimarla, pero en general es un Chile para todos, porque si tú no gobiernas para los 17 millones de chilenos, te generas pérdida de oportunidades, porque por lo menos intentémoslo. Ahora, si no se llega a acuerdo, bueno, ganó la mayoría. Uno de los temas precisamente en los cuales no ha habido acuerdo en el último tiempo es el proceso constituyente, que está también pasando por una situación bien compleja. Acabamos de conocer hace pocos días los resultados de las comisiones, de los cabildos locales. ¿Cómo piensa seguir adelante Alejandro Guillé con el proceso de cambio constitucional? ¿Qué piensa hacer? Bueno, yo creo que todas las reformas necesitan una amplia participación ciudadana para legitimarse. Hoy día tú no puedes hacer cambios estructurales sin la ciudadanía. Ahora, el mecanismo es menos importante que la reforma en sí. Lo importante es que cambiemos la Constitución y que sea una Constitución que establezca un Chile unitario, descentralizado, con desarrollo de sus territorios, con protección del medio ambiente, con una economía sustentable, basada en la innovación, la ciencia, la tecnología. Es otro Chile que se nos viene. Pero nosotros tenemos que buscar un mecanismo que nos asegure la máxima participación. Ahora, ¿cuál es ese mecanismo? Si es la Asamblea Constituyente y hay viabilidad, la hacemos. Otros dicen, mira, que el próximo Congreso Nacional vaya a votación con la bandera de que va a tener que aprobar la nueva Constitución, de manera que los chilenos al votar sepan que esos parlamentarios que van a elegir sean los que van a hacer la nueva Constitución. Ahora, los riesgos de una Asamblea Constituyente. Bueno, ¿qué pasa si vamos a la elección parlamentaria y vota el 40% de los chilenos? Y le decimos, pero esa gente no tiene autoridad para hacer la nueva Constitución, vamos a elegir una Asamblea Constituyente. Y lo que postulan son los que perdieron en la elección parlamentaria y vota el 20%. ¿A eso le vamos a entregar la elaboración de la nueva Constitución? ¿Cuál sería su camino? Entonces, yo creo que hay que ser flexibles a buscar un mecanismo que nos permita la máxima participación ciudadana, con un sentido pragmático. No me desmerece la Asamblea Constituyente. Creo que no nos hemos puesto de acuerdo tampoco en hacerle un claro planteo al país de qué entendemos por Asamblea Constituyente, quiénes serían parte de esa Asamblea Constituyente, porque he escuchado versiones muy distintas, que habría que elegir representantes como de sectores, pero ¿cómo lo elige? Del mundo empresarial. ¿Quiénes irían por el mundo laboral? ¿Quién decide eso? Del mundo indígena. Bueno, pero ¿eso es representativo de la sociedad chilena o una cosa un poco designada con un criterio arbitrario? Después nos encontramos que no tiene nada que ver con lo que piensa la mayoría de los chilenos. Entonces yo creo que nadie tiene muy clara la película del cómo. Pero por ahora despejemos bien, necesitamos una nueva Constitución, yo soy un convencido de eso. La Constitución chilena es una camisa de fuerza y lo es por razones obvias y no porque sea Pinochet, ojo. Es porque es centralizada y los países modernos son descentralizados. Porque reparten la toma de decisiones en todo el territorio. Se está perdiendo energía, oportunidad, talento. Segundo, porque es muy jerárquica. Acá todos los decide el presidente de la República, pero es una cosa horrorosa. Díganme ustedes, para cosas como cuando fue el terremoto en Tocopilla, en vez de poner a la intendenta a cargo, que era de allá, mandaron a una ministra especial. Siempre mandan un ministro especial a resolver los temas en la región desde Santiago, que no tiene pero
peregrina idea de lo que se va a enfrentar y termina chocando con las autoridades locales, destituyen a las autoridades locales y que este supraministro. Vamos a hacer la descentralización, ya vamos a elegir al gobernador regional, pero ahora le vamos a meter el delegado presidencial. O sea, la eterna desconfianza a las regiones en general y a la democracia en forma particular, si uno tiene que, en la democracia, no tenerle miedo ni al debate, ni a los acuerdos, ni a imponer la mayoría cuando se ha agotado la posibilidad de acuerdo. Pensando ya en la campaña presidencial, hay una pregunta que yo no puedo dejar de hacerle, que tiene que ver con ¿qué pasó con Ricardo Lagos en esta elección? ¿Cuál es su opinión de lo que ha pasado con el fenómeno, con el muy mal resultado que ha tenido Ricardo Lagos? ¿Qué es lo que expresa, según usted? Yo sé que siempre es difícil hablar de los contrincantes, pero el tema de Ricardo Lagos, de un expresidente al que le está yendo tan mal en las encuestas, es sin duda un síntoma de algo que está pasando en la sociedad chilena también. Entonces, ¿cuál es su opinión de lo que está pasando con la candidatura de Ricardo Lagos? Bueno, obviamente había un cambio de época más profundo de lo que todos pensamos. Recién ahora estamos tomando conciencia que el país cambió más de lo que parecía. Y así como cada época tiene sus músicos, sus poetas, sus cantantes, sus filósofos que pensaron su época, viene un cambio de época y todos queremos otro cantante y otros deportistas y otros políticos y otros referentes. Porque si no, nos habríamos quedado con los Beatles eternamente y no habría habido ningún cambio. Siguen siendo clásicos. Los veneramos, los respetamos, los escuchamos una y mil veces. Pero también queremos ver lo nuevo. Entonces a mí me parece raro que un país como el nuestro, todos los expresidentes, con excepción de Patricio Aylwin, consideran que ellos son imprescindibles para continuar los procesos. Y no hay renovación de la clase política. Entonces, ¿qué es lo que se encuentra? Que cuando se presentan, de repente, como que no termina de gustar, y de repente aparece alguien y la gente como se empieza a aferrar a algo nuevo, sin tener incluso mucha conciencia de qué significa lo nuevo. Pero por agotamiento de los liderazgos, pues es obvio que si hay un cambio de época, necesitamos no solo caras, es la manera como se enfrenta. Yo me recuerdo el hecho, conversando con un común amigo, con don Ricardo Lagos, yo le decía, ya, va a presentarse, estupendo, 3 consejos de amigo. Que no venga diciendo que el país está en la ruina, que se desplomó Chile, porque la sociedad chilena está más sana. Lo que está desplomado es la dirigencia política y las estructuras políticas. 2, que no venga, aquí vengo, las traigo todas, yo sé que hay que hacer como una cosa jerárquica, sino que sea una convocatoria, una mística. Y por favor, 3, que no aparezca el señor Sommerville detrás diciendo que los empresarios aman a Lagos, porque los empresarios no votan por Lagos. El que vota por Lagos es más bien las clases medias progresistas, que tienen ideas más socialistas, que están más en la centroizquierda. Ese es su universo. Juzguen ustedes si eso pasó o no. Entonces, yo creo que el tema es, primero, preocupación mía, no hay renovación en los liderazgos políticos. Fíjense, hay regiones de Chile que un joven de 35 años, más aún, un joven de 40 años, desde que tiene conciencia social, tiene los mismos parlamentarios desde que nació. Da lo mismo si son derecha, centro, izquierda. Eso le habla de la falta de renovación de la política. Y eso empieza a ser un problema en Chile. Y eso se está notando en las adhesiones. Y sin embargo, el candidato que va punteando en las encuestas es de la oposición, no del oficialismo, y es además un expresidente. ¿Cómo se explica lo de Sebastián Piñera? Porque el elector de derecha en Chile es más conservador, más pegado al statu quo, pero la izquierda no, pues más fluida, culturalmente es más cambiante. Son más, entre comillas, el progresismo, la que lleva la vanguardia de los cambios en términos sociales, generalmente vienen más de la izquierda. Los grandes intelectuales en Chile son más de izquierda que de derecha, los grandes pensadores son más de izquierda que de derecha, los hombres de negocios son más de derecha, o sea, los que administran el statu quo son más de derecha. Pero fíjese un comentario sobre nuestra clase empresarial. En 200 años, nuestro empresariado nunca ha sido capaz de pasar de la explotación de materias primas a la industria del siglo XXI. No lo fue capaz de hacer cuando estaba Balmaceda, cuando tímidamente, en sus estados emocionales cambiantes, porque el hombre tenía una personalidad fluctuante, le bajaba esto de la industrialización. Entonces, mira, ¿y para qué nos vamos a industrializar? Si las riquezas están ahí, saquemos y mandemos todo para afuera.
nadie pensó como lo pensaron los europeos, o como pensaron los canadienses o los australianos, que son productores de minería, pero son generadores de una poderosísima industria para hacer minería, y nosotros le compramos a países que no nos compiten en la generación de materia prima, porque nosotros nunca hemos mirado a largo plazo. Yo soy testigo cuando me subí al avión y iba para Antofagasta con ejecutivos que iban a Codelco. Yo decía, oye, ¿están yendo al concentrado? Sí, el mejor negocio, mientras más cerca de la mina, mejor. ¿Para qué queremos fundiciones? ¿Para qué elaborar? Mandemos para afuera. Eso no es negocio. Y nosotros queremos un país exportador de materia prima elaborada, el cobre chileno, premios internacionales, se transforma en un productor de commodity, sin ninguna posibilidad de influir en el mercado, y producimos 1/3 del cobre del mundo y no somos capaces de influir en el mercado del cobre. ¿Qué país del mundo está en esa posición estratégica y no es capaz de vender bien su producto? Y segundo, usted sabe lo que es un concentrado de cobre. Agréguele oro, plata, molibdeno y siga 14 productos de alto valor en el mercado internacional que se van en esa masa que llaman concentrado de cobre, pero en realidad es concentrado de cobre y algo más. Y eso impide que generemos cadena de valor, industria, trabajo calificado. Lo que es la industria proveedora de la minería, el país no sabe que la minería chilena es estándar mundial. Aquí miran con forma despreciativa cuando dicen esos obreros del obrero, ¿no? Que no tienen poco menos que calificación, mira los sueldos que ganan. Perdona, esos viejos son campeones mundiales, pues. Esos sí que son campeones mundiales. En cualquier país del mundo esos cabros están en condiciones, porque además le llaman los viejos. No crean que tienen 60 años para arriba. Son jóvenes ingenieros que fueron capaces de resolver el famoso problema en la planta de la mina Ale, con la famosa tostadora que compraron a los europeos, creo que son los suecos, no sé quiénes, a los finlandeses, con una tostadora para sacarle el arsénico al cobre, que viene junto con el cobre, y no funcionó. Un grupo de 5 chiquillos para mí, 35 años promedio, dieron vuelta a la tecnología y está funcionando la tostadora. Esos son los ingenieros nuestros, esos son los viejos de la minería. Y solo una anécdota. Michelle Bachelet en su primer gobierno fue a escondidas y estaba con todo el tema del género. Entonces ella dice, bueno, ¿y las mujeres en la minería? Sí, tenemos una política de inserción de las mujeres en minería. En las cosas de enfermería y todo. No, en la faena productiva. Dice la presidenta y hace un gesto instintivo, pero ¿y cómo las mujeres? O sea, la pala. No, pues sí. Eso será el pirquinero. En la minería es puras ingenieros. Usted dirige los procesos computacionalmente. Entonces, una vez, a mí también me pasó, así que tengo que quedarme callado. La primera vez que fui a la moledora que hay ahí en Escondida, y no había nadie. No había nadie. Y aparecían personas con esas cotonas blancas. Ellos estaban trabajando, dirigiendo el proceso de exhibición, creo que era, no me acuerdo bien, en las plantas. ¿Qué quiero decirles con esto? Que la ingeniería es tan sofisticada que la computación o nuevos métodos, la mujer hoy día puede cumplir cualquier función, son hasta pilotos de guerra y les va bien. Eso que se pone nerviosa manejando, olvídense. O sea, es un problema de tecnología que ya permitió que es igual, ahora siguen ganando menos que los hombres. Yo voy a hacer la última pregunta porque ya estamos en la hora para dar paso a las preguntas del público presente. Una de las críticas que se ha escuchado fuerte desde que el fenómeno Guillé irrumpe en las encuestas es Alejandro Guillé no tiene programa, no tiene ideas y tampoco tiene equipos. ¿Cómo responde a eso? ¿Alejandro Guillé está trabajando con algún equipo? Sí. ¿Tiene asesores? ¿Está diseñando lo que eventualmente puede ser un futuro gobierno? Sí. Bueno, lo primero, yo tengo que ser honesto, porque yo hace 4 meses atrás no estaba pensando que iba a estar en esta situación. Por lo tanto, habría sido un poquito hiperventilado tener equipos y tener programas para todo, si ni siquiera se me pasaba por la cabeza que iba a estar en esta situación. Segundo, la política es dinámica. Si a uno le empieza a ir bien, empieza a llegar la gente. Y los técnicos llegan y los equipos se arman y hay un montón de gente trabajando. Pero sobre todo, y estoy muy contento con eso, por ejemplo, el sábado estuve en una actividad que no fue noticia, por cierto, porque era contenido, porque todos reclaman que los políticos no hablan de contenido, pero cuando hablamos de contenido, los periodistas chiquillos arrancan, porque lo único que les interesa es el PS el fin de semana y qué opino yo de lo que dijo Lago, pero cuando íbamos a hablar de minería, un grupo de 27 chiquillos
entre 28 y 33 años. Vimos el promedio de edad. Me entregaron una propuesta para una política minera en Chile, me la pusieron arriba de la mesa, trabajada con algunos viejos que los asesoraron. Yo estaba leyendo el artículo, va en la línea de lo que estaba planteando acá, ¿no? La cadena de valor, la regularización de nuestros recursos naturales, el desarrollo tecnológico. Bueno, y me lo entregaron. Y son todos cabros que tienen todos estos doctorados que vienen de abajo. Segundo, otro grupo. Debajo de todos los gurúes, que son siempre los que salen de los diarios, a los que los invitan a todos los seminarios, a integrar todas las mesas de diálogo, todas las comisiones de esto y de este otro a nivel oficial, pero resulta que debajo de ellos hay unos tremendos equipos de cabros que tienen 2 doctorados y 3 también. Y nadie los pesca. Porque Chile es un país que se conforma siempre con tener, con el Chino Río ya estamos listos en tenis, y con La Roja un equipo titular, estamos listos en fútbol. No hay una capacidad de valorizar que eso sea sustentable en el tiempo, que vengan nuevas generaciones, que se formen nuevas generaciones. Está lleno de jóvenes talentosos que están esperando que los tomen en consideración. Bueno, esa es la gente que está trabajando conmigo. No son los titulares, pero son los jóvenes. Y cuando llegue el momento, y después que me rastrieguen bien que no tengo equipo y que no tengo idea, no, vamos a mostrar que hay ideas y hay equipo. Pero eso tiene que ser momento en una campaña. Porque la campaña presidencial es de tiro largo, no es 100 metros. Entonces nos va a tirar toda la artillería en enero, después nos vamos de vacaciones, se acabó, y cuando volvemos en marzo ya no hay ninguna novedad. Los procesos y las campañas tienen momentos. Entonces tú vas colocando temas. Si la coyuntura te dice, hablemos de minería. Si la coyuntura te lo dice, hablemos de la familia. Y tú ahí vas sacando tus municiones y vas trabajando. Entonces, ¿por qué esa ansiedad? Porque entonces, ¿por qué me exigen programas? Además, yo no le conozco el programa a nadie. Yo no conozco ningún candidato que haya puesto un programa sobre la mesa. O sea, es exclusivamente a mí. ¿Por qué razón? Porque es periodista, y los periodistas se supone que no piensan, porque eso es lo que lo han dicho. Este es un simple periodista. Y segundo lugar, porque están desconcertados. Pero mientras más tiempo estén desconcertados, mejor. Porque los obliga a pensar qué está pasando en el país, y yo espero que en algún momento pasen de lo negativo a lo positivo y se pregunten por qué el país está buscando liderazgos distintos y que sean más ciudadanos y le pierdan miedo a la ciudadanía. En este país hay miedo a los sindicatos, hay miedo a los ciudadanos, hay miedo a todo lo que huela a participación. Y la verdad que la gobernabilidad a futuro no se va a establecer a nivel de las cúpulas. Se lo voy a simplificar. Si el siglo XX fue Estado, partidos, políticos, acuérdense de mí, el siglo XXI va a ser más sociedad, no digo que desaparezca lo otro, pero más sociedad, más ciudadanía, más movimientos sociales. Y la gobernanza va a ser necesariamente en una articulación más compleja, más líquida, más difícil de lograr, de construcción de consenso, para poder transformar, y ese es el desafío, las angustias individuales, las aspiraciones y los sueños individuales en propuestas colectivas. Antes era muy fácil hacerlo. Los partidos políticos tenían explicación para todo. Usted adhería a un partido y tenía una visión del mundo y una visión estratégica de 50 años para adelante. El mundo parecía que tenía sentido definido, claro a dónde íbamos. Esa era la sociedad industrial. Pero el siglo XXI no es así. La incertidumbre es el estímulo cotidiano a ir cambiando, adaptándose, aprendiendo, innovando. Es una forma de vida, no es un estado momentáneo. Por lo tanto, el joven del futuro, el profesional del futuro, sabe que va a tener que reinventarse a lo menos 3 o 4 veces durante su carrera profesional, que va a durar 45 o 50 años. No, el mundo no va a ser igual en 50 años. Lo que tiene que tener es la capacidad de estar continuamente adaptándose, cambiando, desarrollando competencias creativas, articulando proyectos y además siendo mucho más emprendedor que en el siglo XX. El sueño del siglo XX era la poquita plata, pero segura y estable. El siglo XXI eso sería para un joven el aburrimiento más atroz y la castración de la creatividad. Entonces, ante un mundo nuevo, necesitas una manera de ser, de pensar y de actuar distinta. Y el sistema educacional lo que tiene que hacer es prepararnos para ser exitosos en un siglo XXI, donde los desafíos son cotidianos, donde hay que reinventarse permanentemente, donde nada va a ser definitivo, porque en cuanto le empiece a ir bien, otro va a hacer lo mismo y lo va a superar. Y va a tener que volver a reinventarse. Esa es la dinámica del siglo XXI. Más apasionante, más exigente, pero también mucho más entretenida. Nos quedan 5 minutos
porque teníamos un compromiso con el senador que vamos a cumplir, de terminar esta actividad a las 10:30, así que tenemos espacio para 3 preguntas máximo. Muy breves, sin grandes introducciones, lo más al grano, concretas, precisas posibles. Gracias, buenos días, senador. Yo le quería hacer una pregunta muy relacionada con lo que usted ha insistido respecto a la participación ciudadana, que este es el sello de su campaña y probablemente de su gestión. Pero me recuerdo que la presidenta Michelle Bachelet, cuando asumió el 15 de enero del 2006, precisamente hace 11 años, habló mucho del énfasis de los gobiernos ciudadanos y que ella iba a ser una presidenta de los ciudadanos escuchando a las personas. Entonces me gustaría saber ¿cuál es la diferencia entre lo que la presidenta planteó hace 11 años y lo que usted quiere hacer ahora en el 2018, si es que llega a la presidencia? Gracias. Bueno, me temo que eso va a durar un periodo bastante más largo de 4 años, porque yo creo que lo que vamos a tener que articular son maneras de hacer las cosas nuevas con una provisión, yo estoy pensando que 25 o 30. Pero ¿cuáles son los cambios primero? Tú tienes que cambiar las estructuras de poder en Chile. No puedes pretender que vas a hacer un gobierno ciudadano si sigue todo igual, necesitas alterar. La descentralización, si tú empoderas los gobiernos regionales para que decidan su propio plan estratégico de desarrollo en cada región de Chile, pero además transformas las administraciones municipales en gobierno local, con visión estratégica, transfieres muchas decisiones que se toman en el Estado central a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales, con una fiscalización del demonio, porque si no, esto se afloja y podemos terminar muy mal con estos procesos. Hay que ser sumamente delicado, fiscalizado, participativo, de manera que el gobierno local te resuelve los problemas de la vida cotidiana de las personas. El gobierno regional te da la visión estratégica desde los territorios y el gobierno central define las líneas globales estratégicas para todo el país. Pero no puede tomarse todo en Santiago porque si no caes en la cúpula de siempre. Por eso es que es muy importante, a mi juicio, de la reforma de este gobierno, la menos puesto el énfasis, la descentralización del país. Eso te genera automáticamente una descentralización del poder, reparte poder en los territorios y te permite además en las regiones que el alcalde tiene a los ciudadanos ahí mismo, el gobernador elegido por voto popular tiene a los ciudadanos ahí. No es como ahora que cuando hay un problema en Antofagasta vienen al ministerio y no saben ni dónde queda el ministerio, menos saben quién es el ministro y vaya a llegar donde el ministro. Pero al intendente, que depende del voto popular inmediato, es otro cambio. Tú tienes que cambiar las estructuras de poder si pretendes cambiar la forma como se toman las decisiones. Y yo empezaría por la descentralización. Segunda pregunta. Senador, ¿cómo está? Básicamente Chile, en materia económica, que es un tema que a mí me interesa mucho, hay un tema de confianza muy grande, lo que ha hecho generar cierta incertidumbre en la inversión. Tenemos una inversión muy baja y por lo tanto eso ha frenado mucho el desarrollo. Al escucharlo a usted, que los empresarios han sido muy conservadores, yo tengo una visión un poco distinta. Yo creo que estos mismos empresarios son los que estuvieron en el periodo más virtuoso que ha tenido la historia económica de nuestro país. Nunca Chile tuvo un desarrollo como el que ha tenido. Y hay bastante valor agregado, mucho más del que usted piensa en las exportaciones. No es llegar y sacar un salmón y exportarlo. Ahí hay todo un proceso y todo esto se ha ido desarrollando muy bien. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo le damos certeza a los que dan el 90% de la mano de obra? Porque el Estado chileno, si bien es cierto, cumple un rol muy importante, no es el que genera el empleo, son los empresarios. Y el empresario, claro, uno ve al tiro estos gallos multimillonarios, pero empresarios son todos los emprendedores, gente que muchas veces llega a fin de mes con suerte para pagar el IVA. Entonces, toda esa gente es la que está como frenada, que no sabe, que tiene cierta incertidumbre, que le van a cambiar todo, que le van a cambiar las reglas del juego. Los agricultores hoy día están pensando, nos van a quitar el agua. ¿Quién va a invertir si después no va a tener agua? Entonces, esas son las certezas que se necesitan hoy día, a mi juicio, para volver a retomar el camino del crecimiento. Me gustaría conocer su posición, senador, al respecto de aquello y no se me corra la invitación que le estoy haciendo a la radio hace tanto tiempo. Va a aceptar la invitación. Mira, yo creo que la clase empresarial chilena siempre ha sido y ha tenido momentos en la historia de Chile similares a este, cuidado. Lo que fue la industria la minería de la plata, en la zona norte, tercera región, segunda región. Lo que fue la industria salitrera,
Los chilenos fueron tremendamente emprendedores, pero en cuanto llegaron a un cierto nivel es venderle al extranjero. Las AFP están todas en manos de capital extranjero. Dale un ejemplo. Y cuando en general llegan a un nivel de que ya hay que entrar a hacer industria, tienden a retirarse. Prefieren trabajar la materia prima con la mínima elaboración necesaria para entrar al mercado. Ahora, que hay valor agregado, no me lo diga a mí, la minería, llegamos a tener 6.000 empresas proveedoras de la minería. Sí, yo he estado reunido con ellos, pero eso en función de un modelo primero exportador. No es en función de las cadenas de valor, no es Australia. Los australianos están haciendo cadena de valor, los canadienses, y nos venden la tecnología a nosotros se las compramos. Cuando nosotros en 200 años, ¿cómo no fuimos capaces de construir una gran industria minera para hacer minería? Ni siquiera estoy hablando del valor agregado a la materia prima, estoy hablando de la industria para hacer minería. Nosotros tendríamos que estar liderando América del Sur. Cuando han venido presidentes de otro país, una vez vino el presidente Correa y me preguntó uno de sus asesores si yo conocía a grandes ejecutivos en minería del cobre para ir a trabajar a Ecuador. O sea, vienen a buscar capacidad crítica en Chile. Nosotros tenemos, los jóvenes nuestros están en condiciones de trabajar en muchas partes y los propios ingenieros me lo dicen. Oye, si nosotros deberíamos estar haciendo refinación del cobre, sacamos 14 productos para ir a diversificar la oferta de productos que tiene Chile y no lo estamos haciendo. Más aún, la región de Antofagasta era más diversificada en los años 60 que hoy día. Entonces, en vez de avanzar hacia la diversificación de la matriz productiva, hemos ido retrocediendo. No siempre ha sido avance. Y segundo, tendemos a quedarnos cuando llegamos a un punto. Ahora, ¿cómo se resuelve eso? Los números dicen otra cosa. Sí. En términos de crecimiento, eso es lo que me refiero. Pero el cobre contenía la inversión en Chile del año 90, estaban todos los proyectos mineros listos, no se atrevían a invertir porque no sabían si la concertación de esa época con Elwin iba a ratificar la privatización de la minería. Se hizo y tuvimos crecimiento del 7 y tanto %. Pero cuidado, son momentos. La minería y en general la actividad exportadora, los commodities, dependen mucho del mercado internacional y nosotros tenemos muy poca diversificación productiva. Nosotros tenemos que ir a una verdadera revolución en la diversificación de la materia, de la matriz productiva, a partir de los sectores tradicionales exportadores. Y yo le voy a dar un solo ejemplo. La industria europea tiene más componente de madera en su industria habitacional que en Chile, en circunstancias que nosotros somos además un país sísmico. ¿Por qué nosotros no lo hemos hecho? ¿Y por qué vendemos nuestros productos y los salimos a comprar de vuelta afuera para traerlos para acá? Si los otros han podido hacerlo. Entonces yo no desconozco lo que se ha hecho. Dicho que hemos tocado techo en las posibilidades que nos ofrece el sector primario exportador. Y tenemos que dar el salto cualitativo a una economía con una matriz productiva más diversificada, pero con mayor valor agregado a nivel. Segundo, hay nuevos negocios. Por dar un ejemplo, nosotros tenemos en Chile una tendencia a que la gran propiedad se va comiendo a la pequeña y mediana. La mediana propiedad en Chile ha visto retroceder su presencia en el conjunto del Producto Nacional, del empleo productivo, etcétera, en los últimos 30 años. No estoy culpando a la derecha, estoy diciendo bajo los gobiernos de la concertación, la propiedad se sigue concentrando. Y por consiguiente, ¿qué tenemos que hacer? Diversificar la propiedad, porque eso es democracia. Que haya más propietarios, que haya más emprendedores a partir de la pequeña y mediana empresa. Mira cómo se trata en Chile a la pequeña y mediana empresa, porque sí, cuando uno habla de estos temas, todos dicen, usted habla de la gran empresa y de repente no sé por qué estamos hablando del boliche en la esquina. Perdone, hay gran empresa, mediana empresa y pequeña empresa. ¿Cuál es la queja de los pequeños empresarios de Antofagasta conmigo? Que las grandes mineras le cambian las reglas del juego arbitrariamente y los quiebran cuando les empieza a ir muy bien. Le piden los balances, se los exigen. A ver, ¿a qué llegaste a este precio? Muéstrame. Innovación tecnológica, bajé costo. Hice un tremendo esfuerzo de inversión. Pero tenía un margen de utilidad que te creció. Bájalo. ¿Cómo progresa así una pequeña empresa? Las reglas del juego, Checho, son tremendamente desiguales. La gran empresa tiene asfixiada a la mediana y pequeña. Entonces no sigamos hablando de los empresarios en general, porque hay empresarios y empresarios. La realidad de la mediana empresa, ni hablar de la pequeña y ni mencionar la micro, juega con reglas muy desiguales. Vamos al crédito, Banco Estado. El Banco Estado se creó para fomentar la pequeña empresa.
¿Qué hace prestándole plata a Luxi para que compre un banco y le haga la competencia a Banco Estado? Si no, nosotros no necesitamos un banco que gane plata, necesitamos un banco que ayude a ganar plata al pequeño empresario y le preste a créditos razonables, con cierto factor de riesgo, que le permita al señor que tiene un centro agrícola donde vende fruta, oye, hoy día este cajón, pues, dele un pequeño crédito, el señor se construye unas 3 piezas bonitas, bien hechitas, con un buen bañito, con un quincho, el vecino mejora la gastronomía con apoyo, ¿no es cierto?, de INDAP, con el apoyo de Cercotec, con el apoyo de Corfo, con el apoyo del Banco Estado, y ese señor además hace gastronomía. Y los cabros jóvenes de la comuna, estoy hablando de comunas rurales del sur, ¿no es cierto?, hacen una pequeña empresa para hacer excursiones, montañismo, tirarse por los ríos, y qué sé yo, y vendes el paquete y se lo subes a la web, con un estándar garantizado. Eso es hacer un turismo de intereses especiales que diversifica los emprendimientos y le da oportunidad al nuevo empresario para que mejore sus ingresos. Porque si seguimos creyendo y confundiendo que los intereses de la gran empresa son los intereses de todas las empresas, no es así. Crédito. ¿Cuánto paga un pequeño empresario en Chile por un crédito? ¿Cuántas condiciones le ponen? ¿Cuántas exigencias ambientales y de todo tipo? La mayoría no alcanza a partir y ya está quebrado. Entonces nosotros tenemos que simplificarle la vida para que los pequeños y medianos empresarios prosperen, los mismos jóvenes. Si tú vas a la universidad, la cantidad de incubadoras de proyectos, pero no tienes capital de riesgo, no hay una apuesta a la pequeña y mediana empresa. Se cree que la gran empresa arrastra, pero cuando la empresa arrastra son solo ciclos, nos deja vulnerables a los ciclos internacionales. Y eso va a ser siempre con las economías portadoras. Entonces, si tú quieres una economía más estable, más diversificada, con más emprendedores y más democrática la propiedad, tienes que tener políticas de Estado que iguale, incluso conceptos que aquí no se aplican mucho. Asociatividad. Aprendamos los asiáticos. La gran empresa tiene que arrastrar en el esfuerzo exportador a la mediana y a la pequeña. Arrastrar. Cosas simples. Chile tiene supermercados en todas partes. Lleve producto artesanal y póngalos como oferta. Junte productos para arrastrar a la pequeña y mediana empresa y le das estabilidad al pequeño artesano, por dar un ejemplo. Y al que produce el producto, porque es el que corre el riesgo, no el del supermercado. Entonces en Chile las reglas del juego para los emprendedores son muy desiguales. En el norte, mira, sudan todos los años los medianos empresarios cuando tienen que ir a renegociar con las mineras, cuando son proveedores, por ejemplo, de ropa de trabajo. Cambió un mando medio que muchas veces se arregló con otro emprendedor, le quitó la concesión, maestro, y se fue a la ruina, porque toda su capacidad productiva era para una sola minera, porque no tiene volumen tan grande. Las mineras consumen una barbaridad. Todos los años es la ruina de unos y el surgimiento de otros. Y cuando a la pyme le empieza a ir bien, la revientan porque está cobrando mucho. Entonces tengo otro que cobra menos. ¿Qué significa para una gran minera ese margen de un pequeño empresario? Es nada. Y bueno, el Estado también, pues. Esto es facturar a 4 meses. Ese es un abuso. Lo que piden todos los empresarios micro en Chile y medianos, no nos facturen a 4 meses, están viviendo del crédito gratis a costa nuestra. Esa regla del juego es asimétrica. Ahoga a la pequeña empresa. Bueno, ahí tiene algunos ejemplos. Última pregunta ahí, muy cortito, y terminamos. Gracias. Senador, mi nombre es Javiera Pavés, yo soy periodista, soy encargada de comunicaciones del Observatorio de Gasto Fiscal, una iniciativa que busca transparentar el gasto público. Usted habla de hacer un Estado más eficiente y nosotros creemos que un Estado más eficiente también es un Estado que rinde sus cuentas a la ciudadanía de forma clara, concisa, simple. Y quisiera preguntarle cuál es su idea frente a esto. ¿Cómo podemos hacer que el Estado mejore su rendición de cuentas? Ya hemos conversado con otros candidatos presidenciales, con usted todavía no podemos. Esperamos hacerlo pronto. Y quisiera preguntarle por esto, ¿cómo hacemos que el Estado mejore su rendición de cuentas de cara a la ciudadanía, que también va a mejorar mucho la confianza que tiene la ciudadanía ante sus instituciones? Mira, lo primero es que el Estado tiene que volver a dar estabilidad a los funcionarios. Hoy día el Estado es un campo de repartición de cargos y cosas, y por lo tanto ha perdido una eficiencia producto de la manera como se reclutan los funcionarios. Nosotros tenemos que volver a un sistema de carrera funcionario por mérito, con evaluación,
y que el porcentaje de confianza, entre comillas, no exceda el 20%. Si no, es imposible que tenga un Estado eficiente. Y tú ves cómo gente se pasa de un ministerio a otro, totalmente distinto un ministerio de otro, como si fuera el más competente. Eso no es así. Tenemos que poner un orden. A mí me parece bien que cuando una coalición gane ponga gente suya de confianza en distintos servicios públicos y ministerios para poder orientar una política. Pero eso no significa que se copa todo. O ministerios que tienen 30 comunicadores sociales y una realidad con 2 le basta. Esas cosas hay que... Pero hay una experiencia que les quiero decir que es súper interesante. Cuando estábamos discutiendo el presupuesto, yo soy miembro de la Comisión de Defensa del Senado, fuimos a la FACH a ver cómo ellos elaboraban su presupuesto. Nos invitaron. Ahí en Cerrillos tiene ahora el edificio institucional, qué sé yo, y tienen un sistema computacional donde saben cuántos litros de gasolina se están comprando en un momento determinado y para qué unidad y para qué función. Todo computarizado en unas pantallas gigantes. Entonces, cualquier dato de adquisición, tú lo logras sacar por computación. Puedes llevar un registro al detalle de lo que está pasando en el momento, de todo lo que pasa con su gasto e inversión. Fuerza Aérea de Chile. Las Fuerzas Armadas generalmente son las primeras y las más innovadoras de todos. Solamente como referente. Fui al Regimiento Calama a conocerlo. Lo conocía, había estado en alguna ceremonia, pero esta vez fui a recorrerlo, a almorzar con el personal, con los conscriptos, qué sé yo. Y me hicieron una verdadera revista, porque era presidente de la Comisión de Defensa en ese rato. Una revista. Mira, un cañonazo que se manda hoy día está todo calculado por computación. El soldado que dispara sabe computación, tiene los equipos acá. Segundo, cómo carga las baterías, energía solar. Toda la innovación que uno no ve en el Estado, muchas veces tampoco en el sector privado, la ve primero en las Fuerzas Armadas. Yo creo que hay programas de eficiencia en cómo se va invirtiendo, gastando y controlando, que puede ser hasta el litro de gasolina. Y eso tenemos que traspasarlo al Estado. Necesitamos un concepto de un Estado que tiene una estabilidad en la carrera de sus funcionarios por mérito, por logro. Y en segundo lugar, tecnificarlo. Por ejemplo, empecemos por los ministerios de Hacienda, para que pueda llevar el control de cada ministerio de lo que está gastando, el avance de los presupuestos, etcétera. Eso te permite además fiscalizar si están gastando bien, en qué están gastando, etcétera. Eso es tecnología. Por eso que el tema de la ciencia, la tecnología y la innovación es clave para el futuro. No es un adorno, no es un algo más, no es para satisfacer a la comunidad de científicos. Es porque es una necesidad de gestión. Y yo le di el ejemplo de recién de ese campesino que le prestan plata para que tenga 3 piezas con un baño y pueda traer cabros que vienen a hacer turismo de la naturaleza a Chile y que se subieron a internet y descubrieron que en tal localidad, en tal región de Chile, hay un pueblito que se ve hermosísimo, que tiene volcanes, que tiene ríos, que tiene lagos y además tiene donde alojarse, tiene el estándar de calidad garantizado, pero además hay gastronomía, pero además hay folclore, pero además hay entretenciones deportivas. O sea, la tecnología tiene que estar en todo. Y por lo tanto, esa prioridad no es que en Chile creo que ocupa el 0,3%. Tenemos que levantar la estándar internacional y si queremos ser país moderno. Nosotros somos muy conservadores para pensar el desarrollo. Creemos que haciendo lo mismo nos va a ir mejor, que es cosa de ordenar un poquito la cosa política. Cambio de época, también en economía. Damos por terminado. Quiero agradecerle al senador Miguel su buena disposición, su tiempo con nosotros, el haber participado de la inauguración de este año académico del Magíster. Y para los periodistas allá afuera, un punto de prensa.